Con el ingeniero Mario Cedrón Laus. Él es especialista en temas de minería y desarrollo. A su vez es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Qué gusto saludarlo, ingeniero Mario Cedrón. Siempre es un gusto dialogar con usted. Buen día, muy amable. ¿Cómo está? Buenos días, José. Un gusto estar nuevamente con usted. ¿Cómo analiza usted esta ampliación del Reinfo hasta diciembre de este año? No, lamentablemente, pues el ministro de Energía y Minas, el gobierno, y yo diría también los políticos que tenemos en el Congreso, han cedido ante la presión, pues, de estos sectores de minería llamada informal y que lamentablemente sirve de patente de corso para la llamada minería ilegal y prolongan por una vez más este sistema del reinfo que es todo un fracaso y que tiene muy serias consecuencias. La más visible es la minería ilegal o minería criminal que delinque, asesina, etcétera, pero las consecuencias son mucho mayores. Ya acá en su programa hemos comentado el tema de la accidentabilidad, la cantidad de personas que seguramente fallecen sin que nos enteremos del número exacto o sufren accidentes incapacitantes trabajando en condiciones muy precarias dentro de esta mina. Hemos hablado de la explotación infantil, de las mujeres. Hay que considerar que estos mineros llamados informales no es pues como hablar de un vendedor informal en la calle, ¿no? Ellos están trabajando en la corteza terrestre, lo que son minerales que de acuerdo a la Constitución son patrimonio del Perú. Es decir, le están robando al Perú lo que es su propiedad. Hay que distinguir bien. Entonces, una minería informal que en este caso es totalmente ilícita y que debe ser formalizada a la brevedad posible. Podemos remontarnos un poquito en la historia, tal vez, que no lo hemos hecho en otras entrevistas. Pero mire, hablan mucho de minería ancestral porque suena pues bonita la palabra, ¿no? ¿A qué se refieren? Probablemente pues a la minería en la época del Imperio Inca o de las culturas pre-incas en la que simplemente se pellizcaba, se arañaba la corteza terrestre en busca de minerales de muy alta ley porque no tenían la tecnología para hacer socavones, no conocían ni siquiera la pólvora, menos existía la dinamita, ¿no? Y de ahí sale pues el oro y la plata que los conquistadores llevaron en buena parte a España, lo cual también es una exageración, porque el rescate de Atahualpa pues equivale a cuánto, a un año como máximo de producción de la mina Yanacocha cuando estaba en su máxima producción. Luego tenemos el virreinato, en que la explotación minera era exactamente igual a la que se lleva a cabo hoy en día porque no había maquinaria sofisticada, ya tenían el uso de la pólvora, podía bombearse agua, empezaron a existir los socavones, que es lo que encontramos hoy en día, y en 300 años de virreinato se produjo oro y plata equivalente a lo que acá en el Perú se ha explotado en los últimos 20 años. Era muy poco. Luego vino ya la República y hacia más o menos un siglo pasado, hacia 1920, aparece la tecnología de la flotación de minerales, la flotación sulfurosa. Eso dio origen no a una minería artesanal propiamente dicha, sino a lo que llamamos una pequeña minería. Una minería que utilizaba maquinaria, pero maquinaria de bajo nivel tecnológico, extraía estos minerales y los procesaba ellos mismos en sus propias plantas o bien en plantas que eran propiedad del banco minero. Esa minería dejó durante los 70 años que operó innumerables pasivos mineros que hasta hoy en día subsisten. Hay en el Ministerio de Energía y Minas por lo menos 6.000 pasivos ambientales de esa época. Pero nadie habla de lo que pasó después. En los años 80 y 90 no hubo gran minería, o no hubo mucha minería artesanal por el terrorismo, básicamente. Pero es a partir de fines de la década del 90 y lo que va de este siglo en que empieza a proliferar esta actividad de la minería artesanal, en donde hay que reconocer que hay un grupo que son mineros formales,
operan dentro de la ley, con estándares, etcétera, pero la mayoría son mineros informales. Y esa es la gente que está generando otro dato: innumerables pasivos ambientales. Se dice que son como 500.000 personas y operan a razón de 5 o 6 por socavón. Es decir, tendríamos pues ¿cuánto? 80.000, 100.000 socavones que van a ir generando una serie de pasivos ambientales, desde la emisión de aguas ácidas que salen de la corteza terrestre, las canchas de desmonte que vienen dejando, etcétera. Se estima que la remediación de los pasivos ambientales que ha dejado la minería informal a la fecha demandaría unos 50.000 millones de dólares para su remediación. Es decir, más de la mitad de las reservas internacionales que tiene Perú. Imagínese usted. Ahora, esta cuarta prórroga, ingeniero Cedrón, ¿puede interpretarse como un abierto retroceso de parte del gobierno? Por supuesto. Es decir, ya se había quedado en que esto vencía a fin de mes. Y bueno, claro, hay una disposición que dice, bueno, se podría por una vez más, ¿no? Entonces no queda la menor duda de que este es un tema en el cual el gobierno y el Congreso están coludidos. ¿Por qué? Por lo que ya hemos comentado antes. Es decir, esta minería ejerce gran presión, tiene gran poder económico y tiene votos. Entonces hay una motivación política detrás de la decisión del gobierno. El otro tema que lo hemos analizado en algún momento con usted, ingeniero Mario Cedrón, es que esta ampliación se da en un momento donde está en curso un proceso electoral, ¿no? Y hay que tener en cuenta la modalidad como opera justamente estos sectores ilegales, esos sectores de la minería ilegal, que actúan presionando al gobierno, actúan además con ingentes cantidades de dinero. Muchas acciones se dan precisamente porque cuentan con dinero para generar movilizaciones. El gobierno puede ceder ante estas presiones cuando culmine este diciembre del 2025 esta ampliación. O sea, estamos frente a ese riesgo, que el gobierno ceda ante esta presión. Todo es probable. Ya son 4 ampliaciones. Siempre se dijo, esta es la última, y siempre vuelve a haber una última. Y el gran riesgo con el proceso electoral que se avecina es la infiltración. Si uno se pone a ver qué personajes de la minería ilegal o de la minería informal están en trato con partidos políticos, no va a ser una sorpresa que en las próximas elecciones tengamos a varios de ellos como candidatos. De hecho, en 2021 ya los tuvimos. No en gran cantidad, pero estuvieron presentes en casi todos los partidos políticos que participaron. Así que es de esperarse que para las próximas elecciones tengamos una buena cantidad de estos mineros artesanales. Más aún, yo he asistido a algunos de sus congresos, etcétera, etcétera. Y ahí lo han manifestado claramente, que por el momento ellos tienen que militar en partidos que ya están inscritos, pero su intención es llegar a tener su propio partido político. Eso es lo que van a intentar, incursionar en la política para poder prorrogar una u otra vez reinfos o cambiarlos por algo que sea similar. En esa línea de análisis, entonces, no queda duda que están financiando campañas políticas. A mí no me queda la menor duda. Además, tengo información, no lo puedo probar, de que ya lo han hecho anteriormente. Ahora, otro de los riesgos que se corre, escuchaba con mucha atención a la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, a la señora Torreblanca, es decir que así como está concebido el reinfo y con esta ampliación que ellos consideran que es un riesgo, el reinfo seguirá siendo utilizado como un escudo, como una suerte de pasaporte, una suerte de salvoconducto, como lo dice Paola Bustamante. Bueno, esa es la parte del problema que tiene que ver con la minería ilegal, ¿no? Es decir, la minería ilegal
que no es la que representa a la informalidad, porque la informalidad al menos trabaja en zonas en donde es permitido hacer minería, pero siempre y cuando uno tenga pues los permisos. Los ilegales operan en zonas que son santuarios arqueológicos, parques nacionales, zonas donde está totalmente prohibida la minería. Y logran colocar su producción principalmente con las plantas de tratamiento mineral aurífero, porque en eso se concentra, gracias a que disfrazan sus envíos con certificados de reinfo de los mineros informales. Entonces, ese es el problema, y el gobierno hasta ahora no ha tocado el tema de las plantas, no ha ido a hacer una trazabilidad de dónde proviene ese oro que están procesando, no ha hecho ni siquiera un censo de cuántas de estas minitas artesanales, formales, informales o ilegales existen. Y hay todo un tema de corrupción con gobiernos regionales, con autoridades locales, podríamos decir que hasta con la policía, para evitar que se combata a la minería ilegal de la manera que debería combatirse. El otro tema que siempre es una preocupación y que también ya está siendo analizado por especialistas es que el proyecto de ley o los proyectos de ley que se están debatiendo en el Parlamento respecto a la minería artesanal, a la pequeña minería, conocida como la ley MAPE, y también esto lo han explicado la propia presidenta de la Sociedad Nacional de Minería de Petróleo y Energía, puede ser una ley disfrazada para seguir ampliando el reinfo o darle, digamos, ya una vida permanente al reinfo. ¿Usted tiene esa misma sensación? Yo coincido totalmente con Julia Torreblanca, es decir, esa ley MAPE es un reinfo disfrazado, eso es básicamente lo que es. Ya en el pasado ha habido propuestas de leyes, yo diría bastante mejores que la actual. Yo recuerdo un proyecto de ley de la congresista Alejandra Aramayo, por ejemplo, pero bueno, en esa época había una tremenda disputa entre varias propuestas que al final quedaron en nada. Y no se hace caso a las personas, sobre todo vinculadas a la minería, no digo mi persona, sino otras personas que conocen más de este tema de legislación y que podrían ayudar a conseguir una ley de formalización de la minería artesanal que sí fuera eficiente. Pero como toda ley, no es pues un tema voluntario. O sea, el problema del reinfo o del MAPE es que todo queda librado a la voluntad del minero artesanal que quiera formalizarse. Y si no hay la voluntad de formalizarse, no pasa nada. Entonces, las leyes hay que hacerlas cumplir. Y ese es el gran problema que tiene el reinfo y el gran problema que tiene la ley MAPE. Y acá también hay otro tema de fondo. No hay decisión política de parte del gobierno. ¿Qué cree usted? Definitivamente, el gobierno no quiere ganarse ningún problema. Lo que quiere es llegar al próximo año a la transmisión de mando y por lo tanto evitarse problemas con los mineros artesanales que suman una fuerte cantidad de personas y pueden hacer presión. No se olvide que estuvieron acampando en la avenida Abancay no hace mucho, y con apoyo de muchos congresistas. Evidentemente quiere estar tirando la pelota para adelante para no verse envuelta en nuevos problemas que puedan significar tener que acudir a la represión, etcétera, etcétera. No va a cambiar nada con este gobierno. Ingeniero Mario Cedrón, como siempre, un gusto haber conversado con usted. Le agradezco, como siempre, la deferencia que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, muy amable.